Para mí, It de Stephen King es un clásico absoluto del terror. En ese libro se narra cómo un grupo de niños, luego adultos, enfrentan a una criatura que encarna sus peores miedos. Desde su publicación en 1986 ha impactado por su profundidad y popularidad. También recuerdo la miniserie de 1990 con Tim Curry como Pennywise, que marcó a toda una generación. Años después, en 2017 y 2019, las nuevas películas captaron mejor el horror psicológico del libro. Ambas versiones me fascinaron, pero el poder de la historia original sigue siendo insuperable. Hace relativamente poco, subí a este canal un video analizando y comparando el final de esta obra con sus respectivas adaptaciones. Video el cual, si bien no es perfecto, resultó en una experiencia muy gratificante durante su desarrollo y posterior recibimiento. En dicho video, un usuario me hizo el siguiente comentario: muy buen video, solo me quedé con las ganas de saber desde tu punto de vista cómo realmente debió haber terminado. Esto obvio, refiriéndose a la historia. Tras esto, tuve un largo periodo de reflexión, porque, por un lado, no sabía si se refería solo al libro, a la película o a la serie. Por el otro, el hecho de determinar un final más adecuado para esta grandiosa historia desde un punto de vista subjetivo es bastante complejo tanto por el cómo se plantea la misma como por las diferentes interpretaciones y sentimientos que genera para todos aquellos que la leímos. Es por eso que me animo a hacer este video recalcando que esto es solo una mera forma de plantear otro escenario para la conclusión de esta historia, tanto para el libro, la miniserie y la película. Y como todo lo que verás es solo producto de las conjeturas, criterios y desvaríos de un random de internet, te invito a que no te tomes nada de este video en serio. Míralo como si fuese un fanfic más. Y como este video es casi una complementación o una continuación de la comparación de los finales de los tres formatos, te invito a ver ese video para que entiendas mejor este. Abajo en la descripción estará el link. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Jackson CTM y esto es cómo yo habría terminado It de Stephen King. Por cierto, yo supongo que está de más decir que hay spoilers, muchos spoilers, por lo que les sugiero que vean esto bajo su propia responsabilidad. Como ya dije, una de las razones por la que resulta complicado replantear el duelo final de los perdedores contra eso es por cómo la misma historia está planteada y las circunstancias que rodean al encuentro como tal. Hagamos un repaso. Primero tenemos el final del libro, que es extraño, porque, como ya dije en el video, aunque la superación de los miedos y el desarrollo de los personajes es impecable, la confrontación final contra un ser tan poderoso como Pennywise se siente anticlimática y poco desafiante. Sin embargo, la historia funciona por sus valiosas moralejas y personajes. Luego tenemos el final de la miniserie, que sigo sosteniendo que es anticlimático, porque, aunque conserva elementos emocionales y es una pieza de culto para muchos, la resolución rápida y la falta de un enfrentamiento más épico decepcionan, especialmente para quienes esperaban algo más fiel y aterrador. Y por último tenemos el final de la película, que es decepcionante, especialmente por la resolución ridícula de la batalla contra Pennywise, donde lo derrotan con bullying. Aunque la película tiene buenos momentos emocionales y actuaciones destacadas, el desenlace es anticlimático y no ahorra adecuadamente ni la tensión psicológica construida ni el sacrificio de Eddie. Es aquí donde quiero hacer mención a otros comentarios que me hicieron. Este, por ejemplo, el cual me recordó que los perdedores mataron a Pennywise con la ayuda de Gunn o el otro, el dichoso dios tortuga que mencioné en ese mismo video. Si bien nunca se menciona directamente en las películas o en la miniserie, existen referencias hacia este ser, por lo que se puede entender que su presencia existe de alguna u otra forma en estas. Ahora, si bien a priori se puede justificar la resolución del combate gracias a este ser, yo lo considero como algo completamente irrelevante. Es aquí cuando entramos en el terreno de las múltiples interpretaciones que tiene esta historia, ya que mientras algunos podrían considerar que cada acción, cada decisión o cada pensamiento de los personajes fueron previamente vistos por Gunn y que fueron como parte de su plan para llevar a la derrota del mal que representaba eso, yo por otro lado y personalmente creo que el papel de esta entidad fue algo más indirecto. Salvo la parte en donde utilizan el ritual de Chad y apelando al libre albedrío, para mí quienes merecen todo el crédito de la victoria contra el monstruo en su 100% fueron los mismos perdedores, ya que en las tres versiones fueron ellos mismos quienes se atrevieron a bajar a las alcantarillas a luchar contra él, y sin ningún apoyo de fuerza letal, como armas de verdad o demás personas,
lo cual al mismo tiempo apoya más el mensaje de superar nuestros miedos. Por último, también había comentarios que discutían acerca de la verdadera naturaleza del monstruo. Unos diciendo que, en realidad, su forma real no era una araña, sino que eran las luces de la muerte, olvidando que eso es solo en la película. U otros diciendo que en realidad no tiene forma física, y que todo lo que vemos es una manifestación de él, o ella más bien, y que no es más que una especie de proyección o algo así. De hecho, creo que es de esa hipótesis que nace la teoría de que eso no está muerto realmente. A esto, algunos usuarios añaden que, en realidad, eso no se come a la gente, sino que consumía la sustancia psíquica de sus víctimas, entre un largo etcétera. Con esto yo no vengo a confirmar o a desmentir ninguna de las cosas que hayan discutido. Menos esa última. No creo que Georgie y su brazo arrancado estén muy de acuerdo que digamos. Esto es solo una muestra de mi intento por ver si había alguien con una idea mejor para acabar con esta historia. Pero, en su lugar, me terminé topando con gente haciendo interpretaciones y teorías locas. Porque sí, yo también soy de los que piensan que eso en realidad no está muerto. Solo que no porque sea una entidad incorpórea que nunca pisó Derry. De hecho, creo recordar que tanto en el libro como en la película dicen explícitamente que vino de un meteorito hace millones de años, lo que hace que la teoría no tenga mucho sentido ahora que lo pienso. Porque si en realidad es solo un ente que se proyecta como de forma astral, ¿por qué solo usa a un pueblo pequeño como fuente de alimentación cuando hay muchísimos más lugares en el mundo en donde le sería incluso más fácil sembrar el terror? Como en Chile, por ejemplo. Nah, mentira. Mi país ya es demasiado bizarro para que más encima haya seres de otra dimensión. Perdón, estoy divagando. Lo que quiero decir es que interpretaciones y justificaciones para este final en sus 3 versiones son múltiples. Sin embargo, hay algo que omití en ese video que nadie me pudo reconocer y que es decisivo para la resolución de la batalla final. Lo peor es que es algo súper obvio y hasta a mí se me olvidó. Está relacionado con los poderes de eso, y es que todas sus transformaciones, todas sus alteraciones del entorno y todas sus maquinaciones en general son solo ilusiones. Y no ilusiones como te amaré por siempre o juntémonos el fin de semana, hablo de ilusiones que son selectivas. Para que entiendan a lo que me refiero, volvamos a la famosa escena del baño de Beverly. En las 3 versiones, ella se encuentra tranquilamente frente al espejo cuando, de repente, empieza a escuchar voces que salen de su lavamanos, las cuales se transforman en gritos de auxilio. Ella, en su inocencia, se acerca a la parte en donde cae el agua para escuchar mejor y asegurarse de que no se lo está imaginando, cuando, como si de una manguera se tratase, empieza a salir un chorro de sangre demencial del lavamanos, el cual no solo la termina cubriendo a ella, sino que ensucia de manera considerable el baño. Obviamente, la niña está completamente asustada, y son sus gritos de pánico lo que hacen que su papá vaya a ver qué es lo que pasa, pero lo curioso es que él no ve nada. Es como que, desde su punto de vista, ella se lo estuviese imaginando y el baño estuviese impecable. Al contrario de sus amigos que, luego de que ella les pidiese ayuda para limpiar, vieron todo el desastre que ella sí podía ver. ¿Ven a lo que me refiero? Independientemente del origen de la criatura, que si es una araña gigante, si es un ente incorpóreo o unas simples luces. El hecho es que hay muchos momentos, tanto en el libro como en la miniserie y en las películas, en donde se aprecia claramente que la criatura elige quién puede ver cada cosa, pero no son cosas que están ahí realmente, lo cual explicaría que, a pesar de que eso se transformase en un hombre lobo, unos simples niños se le escapasen usando una bicicleta, o también el ataque que hace a un chico homosexual, en donde hace aparecer una cantidad inmensa de globos, pero que nadie más en el pueblo lo notase, salvo el chico que atestiguó dicha escena, ya que el monstruo solo busca generar miedo. Es como mencioné en mi video, eso es más un depredador que acecha a sus presas y como todo depredador a veces le da por jugar con su comida, usando la propia psique de los protagonistas para torturarlos y hundirlos en la desesperación más que para atacarlos como tal. Es en base a esto que medio rectifico la declaración que hice en el video de que un ser cósmico tenga que ser necesariamente invencible. No lo dije tal cual, pero lo di a entender. Es por eso que concluyo que el final del libro me parece que está bien, pero me sigue pareciendo raro por cómo se desarrolló la pelea en sí. Ahora, y para que el video no se sienta como un clickbait, que bastardeado ha sido ese concepto, con la película y con la miniserie sí voy a tener que cambiar el final, porque desafortunada o afortunadamente, los finales son muy distintos. Empecemos con la miniserie de los 90. Aquí, el problema principal es que nunca se explica el origen del monstruo, ya que a pesar de que se dan algunas pistas, nunca se dice qué es con exactitud. Y ojo, esto no sería un problema porque, en sí, ese nunca fue el enfoque principal ni del libro ni el de la serie. Sin embargo, al mismo tiempo hace que toda esa tensión e intriga que se construye a lo largo de la historia sobre la criatura se quede en nada, y fue, en parte, lo que me hizo decir que el final fuese anticlimático.
En el libro, uno puede entender que la forma real de eso es el de una araña gigante y que todas sus habilidades sobrenaturales son solo ilusiones, lo que explica el hecho de que lo derrotaran a base de golpes y con armas más simbólicas que letales. Cuando vi la miniserie, no pude evitar pensar en aquellas personas que no han leído el libro y la cantidad de preguntas que debieron hacerse sobre el monstruo. Cuando son niños, deducen que es una criatura que se alimenta del miedo, pero siendo adultos descubren que solo es una araña que puedes derrotar con solo una golpiza. ¿Adopta siempre la apariencia de una araña cuando se manifiesta físicamente? ¿Pertenece a una especie de tarántulas con habilidades mentales? ¿Proviene de otro planeta? ¿Se trata de una entidad demoníaca? ¿Qué la motiva a atacar a las personas? ¿Su intención es devorarlas? ¿Por qué algunas están en su cueva, pero otros los liquida ahí mismo donde se los encuentra? ¿Por qué nadie más en el pueblo sigue su pista? ¿A nadie le importan los niños muertos? Porque a diferencia del libro y las películas, en la miniserie nunca se da a entender que el pueblo tenga esa aura de maldad y condescendencia con los más pequeños. Aparte de la censura y la falta de mejores efectos especiales, creo yo que el fallo más grande de esta adaptación es apoyarse de más en el material de origen, por lo menos indirectamente, para explicar muchas de estas preguntas, como si supusiesen que los únicos que verían la serie eran fanáticos del libro a los que les sobraban las explicaciones. Destaco esto como un fallo porque desde mi punto de vista una adaptación no es buena si no se sostiene por sí misma, ya que, para entender una historia, uno no tiene por qué apoyarse por medios externos si se tiene a la propia serie que te la está contando. Les voy a poner un ejemplo. En las películas de Marvel tenemos al personaje de Thanos, un malo malísimo que busca exterminar a la mitad del universo para, según él, aprovechar mejor los recursos naturales como la comida, el agua, etc. Las películas de superhéroes te pueden gustar más o menos, pero este ejemplo sirve para mostrar cómo una historia bien contada puede presentar personajes complejos y sus motivaciones sin necesidad de leer cómics o material adicional. Las películas explican suficientemente quién es Thanos y qué lo motiva, lo cual las hace accesibles a cualquier espectador. Da igual si el personaje tenía motivaciones distintas en los cómics, es una adaptación, no un calco, por lo que puede ser diferente y funcionar de manera independiente. Teniendo todo esto en cuenta, lo que yo habría hecho con la adaptación de It de la miniserie hecha en 1990 es explicar el origen del antagonista, su propósito y sus motivaciones. Algunos me dirán que, por el hecho de estar más ligado hacia el terror cósmico y al miedo a lo desconocido, el monstruo no necesita explicaciones, ya que vendría siendo parte de su esencia, algo así como un dios lovecraftiano, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. Primero porque tú a un dios no lo matas a golpes, y segundo, y hablando un poco más en serio, soy consciente de que muchos niños tuvieron pesadillas con esta miniserie, pero eso fue más por el personaje de Pennywise, quien aparte de tener un diseño sobresaliente, la espeluznante interpretación de Tim Curry ayudó mucho con eso. Además de que estoy más que seguro que muchos de esos niños nunca vieron la adaptación en su totalidad y, si lo hicieron, solo se quedaron con las escenas de dicho personaje. Explicar el origen, el propósito y las motivaciones del antagonista, más que ser algo arriesgado, le hubiese beneficiado mucho a nivel argumental. Como ya dije, no tiene por qué ser exactamente igual al libro, pero hubiese evitado muchas de las incógnitas que he mencionado. Por ejemplo, eso podría ser un demonio que un día poseyó una araña y quedó varada en nuestro plano terrenal, por lo que, para regresar a su dimensión, necesita el miedo de los seres humanos para una especie de ritual o combustible para su nave, pero, como no es suficiente, aprovecha su longevidad y poderes psíquicos para intentarlo cada cierta cantidad de años. Su forma de araña crecería solo por el paso del tiempo. Eso explicaría su necesidad de asustar y secuestrar a la gente para luego dejarlas en un trance mientras sale a cazar más. Y el rastro de cadáveres podrían ser personas que se resistieron a los juegos mentales de la criatura, pero que no pudieron defenderse. Y eso es todo. No le estoy restando ni letalidad ni terror, ya que sigue siendo una criatura peligrosa y que usa métodos horripilantes. Y todo esto se me ocurrió mientras escribía el guión. La miniserie tiene muchos fallos, incluso otros que no mencioné como las actuaciones pésimas y el ritmo lento de la narración, pero creo que con lo que propuse es suficiente. Para terminar, vayamos con la película de 2019. La queja más grande que tuve hacia esa adaptación fue que a su antagonista, una criatura milenaria proveniente del cosmos, lo derrotaron con bullying. Y no me malentiendan, a mí me gusta It capítulo 2, casi tanto como la primera parte, pero lo cortés no quita lo valiente, y la realidad es que este desenlace es el peor de los tres y por muy buenas razones. La primera es que su final no es para nada conmovedor. El sacrificio de Eddie, al igual que muchas escenas tensas o dramáticas, es algo que parece antinatural, ya que casi toda la película es de comedia. Intentaron mezclar ambos géneros y, bajo mi punto de vista, no les salió para nada bien. Es como ver dos películas en una, y las escenas graciosas, con las de tensión, simplemente no calzan, son cosas que están fuera de lugar, es como chantarle una longaniza a un postre de tiramisú.
Y el segundo motivo es que no tiene ningún sentido que la criatura se debilite y quede al borde de la muerte solo porque lo insultan. Uno de los grandes mensajes que tiene esta obra es enfrentar tus miedos y superarlos, algo que está de manera excelente con el hecho de que los perdedores fuesen sin ayuda de nadie a enfrentarse con ese monstruo. ¡Esa es la escena! ¡Ahí está representado el mensaje! Ahora, cuando ya tienen superado ese miedo, es cuando deben acabar con eso para que no sigan desapareciendo niños. Sí, por supuesto, el hecho de que luchasen con la criatura usando resorteras o un inhalador también es ridículo, pero tampoco fue algo decisivo. No le ganaron solo por usar esas estupideces. Fue el coraje, el trabajo en equipo y el obvio uso de la fuerza lo que realmente les sirvió. En la película, durante la primera parte del enfrentamiento, fueron vapuleados, doblegados y humillados por la criatura. La única vez en que le hicieron algo de daño fue cuando el mismo Eddie le ensartó una vara de metal en la jeta, lo cual por cierto no sirvió. Pero bastó con insultarlo para que eso dejara de atacarlos. Bastó con insultarlo para que eso retrocediera. Bastó con insultarlo para que eso se debilite. Y bastó con insultarlo para que eso fuese derrotado. No sé si están entendiendo lo que quiero decir. En las tres versiones se dice que la criatura se alimenta del miedo y que sus poderes son solo ilusiones. Es más, en la propia pelea logran salir de estas gracias a que ya todos superaron sus tormentos. Pero, ¿qué tiene que ver eso con que el monstruo se debilite si lo insultan? Porque tampoco explican o dan a entender algo así como que le quitan su poder al demostrarle que no le tienen miedo, como si le drenasen todo ese miedo que ha consumido a lo largo de las décadas. No, lo que está haciendo este bicho es adaptarse a esos insultos sin ninguna razón aparente. Es como Majoraga, pero en lugar de mejorar, empeora. Teniendo todo esto en cuenta, lo que yo habría hecho con la adaptación de It capítulo 2 de 2019 es o hacer ver que el poder de eso se desvanece cuando quienes lo enfrentan no sienten temor, como si le extrajeran toda la energía que ha consumido durante años alimentándose del miedo ajeno, o, más interesante aún, cambiar por completo el origen del antagonista y convertirlo en una entidad que no solo su poder, sino todo su ser se base en las creencias de la gente. Es aquí en donde quiero hacer mención a un último comentario en el cual, de manera muy simplificada, se propone la hipótesis de que no basta con no tenerle miedo a Pennywise. Los perdedores usan su misma táctica contra él, lo atacan psicológicamente. Pennywise se alimenta del miedo y explota traumas e inseguridades, pero al ser ridiculizado se debilita. Y, ya vulnerable por saber que no le temen, su estrategia se vuelve en su contra y acelera su derrota. Y ya, eso es todo. La escena de los insultos queda intacta, pero ahora tiene muchísimo más sentido. Para arreglar la muerte de Eddie haría falta cambiar todo el tono de la película, así que lo voy a dejar como está. Y bueno, así es como yo habría terminado It. Sé que para muchos cambiar finales tan emblemáticos puede sonar casi a un sacrilegio, pero también creo que las grandes historias invitan a eso, a imaginar, a debatir y a reescribir. Porque si algo tiene esta obra es que no importa cuántas veces se adapte, siempre dejará cabos sueltos, teorías y muchas opiniones. Ya sea con una araña gigante, un ente interdimensional o simplemente un payaso traumatizante, It sigue siendo una historia poderosa porque nos habla del miedo, del trauma y de lo difícil que es crecer. Y eso no lo cambia ningún final. Gracias por acompañarme en este viaje de desvaríos, análisis y fanfic mental. Y sí, ya sé que me demoré otra vez un mes más en subir un video, pero entre que me enfermo, entre que se me corta la luz en la casa, entre que es una basura editar porque me demoro horas, incluso días, grabando y cortando cada cosa, la verdad es que me consume muchísimo tiempo, pero ya saben lo que dicen, mejor tarde que nunca. Gracias por la paciencia. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y dejar sus opiniones en los comentarios. Cuéntame cómo tú habrías terminado It. Y si no les gustó el video, bueno, ya saben a dónde se pueden ir. Soy Jackson CTM y nos vemos en la próxima.